¿cómo están? Buenos días. Hola, doctora, buenos días. Muy bien, vamos a darnos un poquito de prisa. Espero no tener hoy ningún inconveniente. ¿Pudieron leer el artículo? Sí, doctora. Ok. Entonces, ¿y el video? ¿Lo vieron? ¿También o no? Sí, doctora. Conectado. Ok. Bueno, entonces, como base hemos estado visualizando lo que es la replicación sin que les esté mencionando quién es el inicio, bueno, el inicio sí, ¿verdad? Porque está la horquilla de la replicación, pero quién es la elongación y quién es la terminación. Entonces, ¿quién es la elongación? ¿Cuál es la fase de elongación? Me voy a mantener con la cámara apagada para no interferir ahorita con la cuestión de conectividad y esas ondas, ¿eh, chicos? Solo por hoy. ¿Vale? ¿Tenía que ver con la iniciación del proceso de replicación? Ajá. Ok. La iniciación, ¿cómo se inicia la replicación? ¿Cuál es la fase de inicio? ¿El origen? El origen de replicación es la fase de inicio. Ahí tenemos enzimas importantes que van a estar actuando. ¿Quiénes son? ¿Quiénes actúan en el origen de replicación? En las procariotas es la polimerasa 3 y en las eucariotas la polimerasa delta. Ok. ¿Sí? En cuestión de prácticamente el inicio de la replicación, a ver, dejen que esto vaya avanzando. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, gracias. Tenemos este origen de replicación y tenemos estas proteínas. Déjenme ver, ¿dónde está el cursor? A ver. Permítanme porque perdí el cursor. Aquí está. Vamos a admitir a estas personas. Sí, un momento. Vamos a hacer esto grande. Ok, entonces, en lo que esto se hace un poquito grande, ahí está. Entonces, fase de inicio, tenemos entonces la localización del origen de replicación en ambos casos, tanto en eucariotas como en procariotas, solo que vamos a cambiar el nombre de las proteínas que se utilizan en uno y otro organismo y los sitios de inicio. El sitio de inicio para procariotas está dado por secuencias consenso como la 9-mer y la 13-mer, ¿sí? En donde prácticamente las proteínas denominadas proteínas iniciadoras o proteínas DNA son las que se van a encargar, pues prácticamente de hacer la primera, pues localizar a estos sitios consenso y a través entonces de este reconocimiento, las proteínas como helicasa, ¿sí? Como la primasa, van a reconocer y van a empezar pues a aperturar lo que es la doble cadena para que dé inicio a la replicación. Entonces, en el origen de la replicación está integrado pues por enzimas iniciadoras y por sitios de reconocimiento o sitios consenso. Ajá. En procariotas sería el consenso 13-mer, 9-mer y las proteínas iniciadoras de DNA. Y en eucariotas, ¿sí? Observamos que prácticamente ese sitio de inicio, ¿sí? Pues
también está dado, bueno, en ambos casos ocupan pues a una primasa para que esté llevando a cabo la incorporación de los, ¿cómo se llama? Pues de los iniciadores de E. coli, ¿verdad? En eucariotas, que era lo que nos habíamos quedado en nuestra última clase, dejen que esto siga avanzando. Aquí está. Aquí está, ¿sí? Veíamos entonces que ahora en lugar de tener esos sitios consenso de 13 mer o 9 mer, pues teníamos secuencias funcionales, así como A1, B1, B2 y B3, que pues prácticamente estas secuencias funcionales son parte o forman parte del sitio secuencia de reconocimiento del origen que se va a dar en la replicación y que están pues prácticamente en una longitud menor a 200 pares de bases y las enzimas, bueno, las proteínas, ¿verdad? ARS, las proteínas de unión a la cadena, ¿sí? Sobre todo en los subdominios B2, B3, ¿sí? Es donde va a iniciar pues completamente este origen de replicación. Necesitamos también, ¿verdad? Estas proteínas de origen de replicación o los complejos ORC y esos complejos ORC, ¿sí? Pues son generalmente atacados, ¿verdad? Por subdominios como si formáramos una ligera horquilla A1, B1 y A, ¿verdad? Para poder hacer entonces o aperturar propiamente lo que son las cadenas. Ahora, aquí también era importante indicar pues que prácticamente una vez que se reconoce pues la secuencia consenso del origen de replicación, en ambos casos, organismos eucariotas o procariotas, pues es necesario que lleguen los demás componentes del replaysosoma o del riplosoma. Entonces, una vez que se inicia la identificación del origen de replicación, pues da inicio ahora a la fase de la elongación. En la fase de inicio se reconoce y se apertura la doble cadena. Y en la fase de elongación, pues va a formar parte ahora ya de todo, ¿sí? La cuestión importante, ¿sí? De el conjunto de los demás enzimas, esto es helicasa, polimerasa, primasa, topoisomerasa, ¿sí? Que van en conjunto a llevar a cabo la procesividad o la polimerización de la cadena. Hasta bueno, en este caso podemos observar, ¿sí? Las enzimas que están en una y otra, en eucariotas y E. coli. En eucariotas, en E. coli la topoisomerasa 2 se le denomina girasa, ¿sí? En eucariotas sigue manteniendo pues el mismo nombre. Y pues bueno, ¿qué más debemos de saber? Pues debemos de saber entonces que una vez finalizada la elongación de la cadena por el conjunto repleisoma que está presente y el conjunto repleisoma lo constituyen todas estas enzimas y proteínas, ¿sí? Pues es necesario llevar a cabo lo que es pues prácticamente la terminación, ¿sí? De la replicación. Y la terminación de la replicación finaliza con la replicación de los telómeros. Entonces, aquí es necesario, ¿verdad? En este modelo de replicación de telómeros, pues que básicamente y si tuvimos oportunidad de leer el artículo, nos decía, ¿verdad? Que pues prácticamente era el reconocimiento de estas secuencias telómeros. Aquí tenemos la presencia de una enzima denominada telomerasa. Importante mencionar que en la replicación de telómeros, ¿sí? Y la parte final, que como parte de la terminación de la replicación completa del ADN, pues mencionábamos en la última clase que teníamos mucho mayor actividad telomerasa de niños a adultos y que de adultos a pues ya la tercera edad o la vejez, ¿sí? Empieza a existir una disminución, ¿sí? En lo que es pues prácticamente la actividad telomerasa y esto pues atiende también a las cuestiones de envejecimiento celular y a la cuestión importante de la división celular, que ya no va a ser exactamente igual
la división celular que tenemos de niños, de bebés, adultos, a cuando ya estamos en esta tercera edad. Y con ello entonces también los telómeros han sido relacionados pues con eso, con el envejecimiento celular, ¿sí? Ahora bien, en los telómeros o en la replicación de telómeros se ocupa una enzima. ¿Qué enzima se ocupa? Les acabo de mencionar la telomerasa, pero la telomerasa, ¿qué es? ¿Una proteína? No, bueno, es una enzima y todas las enzimas son proteínas. Es la que protege a los telómeros, ¿no? Ok, protege los telómeros, pero además de protegerlos, sí, lo que está haciendo es una actividad retrotranscriptasa. ¿Recuerda cuando veíamos entonces el dogma central? Vemos entonces DNA que pasa a RNA y este que pasa a proteína. Aquí tenemos un proceso de transcripción, ¿verdad? De RNA, de DNA a RNA es una transcripción. Pero cuando tenemos RNA, ¿sí? Y pasamos a DNA, se le denomina retrotranscripción. Ajá. Y lo que hace la telomerasa es una actividad de retrotranscripción. ¿De quién? Pues específicamente en la cadena rezagada donde tenemos ahora esos iniciadores. Recuerdan que los iniciadores los eliminaban. Había entonces una eliminación en procariotas que dependía de una polimerasa y en eucariotas pues prácticamente sí se admitió a su compañero, ¿verdad? Me dicen si logró entrar. Si no logró entrar, me dicen. Sí. Vemos entonces sí, que en de RNA que actúan como iniciadores estaban dados a partir de una RNasa H o a través de la enzima FEN, ¿verdad? En estos dos modelos que veíamos para eucariotas. Bueno, en el caso de la cadena rezagada y cuando llega finalmente a los telómeros, pues la retrotranscriptasa llamada telomerasa es entonces quien va a tener, en lugar de eliminarlos, los va a tomar y los va a convertir a desoxinucleótidos. Estos que eran ribonucleótidos, estos fragmentos que van de 5 de 10 a 15 nucleótidos, pues son convertidos, ¿sí? a desoxinucleótidos a través de esta actividad telomerasa. Entonces, en los telómeros, lo que vamos a tener, pues, es una repetición de secuencias simples, ¿sí? Vamos a saber entonces que en los telómeros, pues, son donde finalizan completamente los cromosomas y por lo tanto es en donde se lleva la replicación final y finaliza la replicación. Y pues aquí entonces estos pues son sintetizados, ¿verdad? Por una ribonucleoproteína, una enzima ribonucleoproteína. Entonces esta pues es una telomerasa. Y pues obviamente los telómeros son súper esenciales para la sobrevivencia o supervivencia. ¿Por qué? Porque los telómeros, bueno, no soy tan buena dibujando, pero los tenemos aquí así en los extremos finales, ¿sí? Van a proteger, sirven de protección a todo en el cromosoma. Ahora bien, si ustedes han puesto atención, hemos mencionado que existe un recorte de telómeros, ¿sí? Desde que son bebés hasta que llegan a una edad superadulta, ¿verdad? Y este recorte de telómeros se debe precisamente a que en la cadena rezagada, sí, nosotros tenemos, vamos a ponerlo de esta manera, sí,
tenemos aquí a la cadena rezagada. Se supone que en la cadena rezagada, pues debe de complementar, ¿sí? A toda la cadena molde, ¿verdad? O que específicamente deba de quedar en igual longitud. Eso ha sucedido para este resto de cromosoma o de ADN cromosoma. Sin embargo, cuando llegamos a los extremos finales telómeros y estamos haciendo esta cuestión de retrotranscripción, está dado por una retrotranscriptasa y no por una polimerasa. Las polimerasas, ¿qué hacen? Las polimerasas dicen, ok, removemos, bueno, en el caso de las procariotas, y hacemos esta cuestión de reparación, ¿verdad? O de, le voy a llamar entre comillas, relleno, ¿sí? O de complementación, mejor dicho, de complementación de esto que está quedando aquí. Sin embargo, como no está siendo llevado por ninguna actividad polimerasa, pues entonces no va a haber una complementación de esto que quedó aquí, ¿sí? Y aquí empezamos a ver lo que es un recorte del telómero. Ajá. Entonces esto en la siguiente replicación pues va a seguir recortándose. Por eso, ¿sí? Vemos estos recortes conforme va avanzando la edad y por eso han sido asociados específicamente a el envejecimiento pues también celular. Ahora, de los organismos, porque hay organismos que específicamente no tienen recorte de telómeros, ¿sí? Que siempre van a tener ahí sus telómeros completos, no significa que no envejezcan, sí envejecen también. Son, por ejemplo, los crustáceos, ¿sí? Entonces, los crustáceos como los cangrejos, por ejemplo, ¿sí? Ellos siempre tienen ahí sus telómeros pues completos. Bueno, habiendo dicho esto, pues ya mencionamos, dimos una idea masiva, ¿verdad? De que la finalización o donde finaliza la replicación, pues va a ser en los telómeros. Y aquí, pues estos son prácticamente secuencias, pues de DNA en las extremidades de los cromosomas. Ajá, aquí lo podemos visualizar y podemos visualizar también, pues prácticamente la secuencia, ¿sí? Una secuencia con seso, mencionábamos hace aquí un momento que son secuencias repetidas, ¿sí? Entonces aquí podemos observar, ¿sí? Estas secuencias repetidas tenemos adenina, guanina, 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 timina, timina. Y aquí tenemos una secuencia repetida. Y luego esa misma secuencia se repite aquí, se repite aquí, se repite aquí, se repite aquí y aquí iba también pues a repetirse, ¿no? Y vamos aquí de los extremos 5' al 3'. Pero entonces aquí, sí, vemos, ¿verdad? Que el telómero, ¿verdad? Pues es una secuencia rica principalmente en repetidos de guanina. Ajá. Entonces, estos repetidos de guanina pues prácticamente van a estar presentes siempre en los extremos finales de los cromosomas. Entonces, al finalizar, ¿verdad? Pues tenemos aquí una replicación, ¿sí? En donde pues prácticamente aquí ha quedado pues incompleto esta parte en el proceso de replicación. ¿Por qué? Pues porque acabamos de mencionar que cuando se está replicando, esto finalmente es en la cuestión de cuando tenemos a los fragmentos de Okazaki y que tenemos ahí presente en la cadena rezagada esos primers, pues esos primers ahora en lugar de ser removidos, pues son prácticamente convertidos a desoxinucleótidos. Ajá, y eso a través de la telomerasa, pero pues como no tiene una actividad correctiva, pues específicamente se pueden perder estas secuencias complementarias, ¿verdad? No es capaz de poderlo hacer de manera pues, completa. Entonces, en el cromosoma, al finalizar el cromosoma, ¿verdad? Donde tenemos aquí las dos cadenas de ADN que son separadas en el momento de la replicación y que en una de las cadenas tenemos entonces este primer, ¿sí? Y se lleva a cabo entonces esta elongación. La elongación va a estar dada pues específicamente pues por la polimerasa,
que es la que va a tener este momento de procesividad para poder complementar a esta cadena que estamos viendo aquí en gris, y la síntesis 5' hacia 3', ¿verdad? Como observamos aquí, 5' hacia 3'. Pero pues aquí tenemos este primer de RNA. Entonces, esta remoción de primer, pues prácticamente mencionamos, ¿verdad? Que pues va a estar dado por telomerasas, pero que específicamente no todos, ¿sí? Son capaces de poder, pues, tener esta complementación, ¿sí? Y pues van a quedar sitios específicos o algunos de ellos en donde no va a existir esta cuestión importante en la remoción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, en el mecanismo, sí, pues prácticamente donde finaliza la replicación, ¿verdad? Pues se encuentra esta enzima que ya mencionamos, telomerasa, que es una retrotranscriptasa. Nosotros podemos observar aquí las cadenas molde en azul. Entonces tenemos aquí el DNA pues cromosomal. Vemos aquí en rojo, pues sí, en rojo, la cadena que se está sintetizando a través, utilizando como complementaria a esta cadena, ¿sí? Y observamos entonces estos repetidos que son ricos en guanina, que se encuentran en el telómero. Aquí vemos esta parte final del telómero, y todo lo que vemos aquí en naranja, sí, o en amarillo, bueno, naranja más o menos, sí, es la enzima telomerasa, ¿sí? Entonces, esta telomerasa, vamos a observar entonces que tenemos aquí este RNA guía, el primer de RNA, ¿verdad? Y este primer de RNA, ¿sí? Pues prácticamente va a, pues sí, a partir de la telomerasa, como es una retrotranscriptasa, pues entonces va a hacer el cambio, como ya mencionamos, a desoxinucleótidos. Entonces aquí la telomerasa, ¿sí? Elonga los templados de DNA hacia el extremo 3', ¿sí? Hacia este extremo. Pero también vemos entonces que esa telomerasa pues contiene de manera interna, ¿sí? Pues obviamente está tomando a los iniciadores y específicamente a sus repetidos de guanina que están presentes. El mecanismo de acción de la telomerasa pues es el siguiente. Tenemos entonces aquí pues propiamente el reconocimiento, ¿sí? De esos patrones que tenemos aquí en esta cadena donde tenemos al fragmento Kazaki. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo pues es prácticamente esta complementación en la parte final, telómeros, donde tenemos ¿cómo se llama? Esos repetidos ricos en guanina, acá en C, donde ya entra completamente, entran los templados de RNA, ¿sí? Complementan, ¿sí? Una parte, polimerizan una parte, ¿sí? Pero dejan una secuencia específica, ¿sí? Que no ha sido pues unida. Y con esto entonces seguimos extendiendo hacia 3' y nos sigue quedando pues específicamente toda esta cuestión. Exista una complementación de cadena. Entonces, aquí es donde finaliza, pues, propiamente lo que es la replicación, ¿sí? Porque, pues, van a dejar estos extremos ricos en guaninas y timinas, ¿sí? Que son secuencias consenso de terminación de la replicación. Entonces, visto timinas que no tienen complemento, como lo acabamos de visualizar acá, tienden a formar un gap. Ajá. Apareamiento no convencional, ¿sí? ¿Por qué es un apareamiento no convencional? Porque pues estamos aquí apareando guanina con guanina, 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 timina, timina. Es un apareamiento no convencional. Y ese apareamiento no convencional,
¿sí? En donde pues prácticamente tenemos, ¿verdad? En esta parte que estamos situando, pues prácticamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pares de bases apareadas no convencionalmente y posteriormente sigue un apareamiento que vemos aquí ya normal, tradicional, pues es el punto final, ¿sí? De fin de la replicación. ¿Cuándo? Pues cuando vamos a tener estos apareamientos no convencionales. Y esos apareamientos no convencionales fueron dados porque específicamente se extendió la cadena 5', 3', ¿sí? A partir pues, de estas telomerasas que están generando pues esas secuencias repetidas. Entonces, en estas estructuras donde tenemos esos apareamientos no convencionales, ¿sí? Pues prácticamente de guanina a guanina, que son los apareamientos no convencionales que se están dando, también están dados entonces por estas formaciones de puentes de hidrógeno. Solo que aquí los puentes de hidrógeno, recordemos que con guanina, citosina, tenemos 3 enlaces por puente de hidrógeno, mientras que en este apareamiento no convencional, pues vamos a tener 2 dobles ligaduras, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos aquí el esqueleto del azúcar fosfato que tenemos acá, ¿sí? Y el apareamiento entre las bases nitrogenadas, generando principalmente, ¿sí? Este reordenamiento en forma de cuartetos de guanina, que es donde se está llevando a cabo, pues, este doblez, estos pues, son cuartetos de guanina que estamos observando. Entonces, estos cuartetos de guanina están determinando la finalización de la replicación, ¿ok? Entonces, con ello, pues en esa finalización empiezan a separarse, pues ahora sí ya todos los componentes del replaysoma, que pues ¿cuáles van a ser? Pues van a ser las enzimas, sí, las polimerasas, las helicasas, las topoisomerasas y demás, ¿verdad? Entonces aquí podemos observar ahora estos modelos de la estructura telomerasa en el organismo oxítrica y en el organismo tetrayamena. Entonces aquí, en esos organismos, que es la parte final de estos telómeros, estos que son los telómeros, ¿sí? Observamos estos cuartetos, aquí este cuarteto de guanina, este cuarteto de guanina y este cuarteto de guanina, generando entonces esta imagen, ¿sí? Reorganizada de estos cuartetos que permiten entonces el doblamiento y la separación de las enzimas del replaysoma. Entonces aquí vemos que efectivamente la única vez en donde podemos tener estos apareamientos pues van a ser en la finalización, ¿sí? De la replicación, ¿ok? Y pues bueno, finalmente, ¿sí? Lo que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Es que estos repetidos de trinucleótidos, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver aquí a una cadena hija, ¿sí? En rojo, en donde en esta cadena hija que encontramos en rojo, pues encontramos estos repetidos de guanina, donde se generan estos dobles específicamente y se genera entonces pues un mismatch, ¿verdad? De reparación cuando sea pues necesario. Ahora, hacia el 3' o hacia la finalización del 3', pues está finalizando propiamente los templados, ¿sí? De puntos de replicación. Entonces, la replicación, ¿sí? Pues básicamente va a finalizar, como hemos mencionado, cuando encontremos a estos mismatch. Entonces, lo que vemos pues aquí prácticamente es cuando se forman estos mismatch, pues podemos tener diferente, incluso cuando vemos acá en esta cuestión de telómeros, ¿sí? Vemos que el acortamiento de telómeros pues también puede generar ciertos tipos de enfermedades, ¿sí? Y pues bueno, cuando no se replican de manera pues adecuada, pues pueden aparecer ciertos tipos de síndromes, ¿sí? Y este tipo de síndrome, por ejemplo,
el frágil X, ¿sí? Está dado principalmente por repetidos de citosina, guanina, guanina, que van a estar presentes pues al final de los telómeros. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede entonces que después de que se lleva posteriormente la replicación, en el proceso de la transcripción, pues no va a ser de alguna manera transcrito de manera adecuada, y lo que va a generar es que esos transcritos no adecuados pues puedan ser entonces posteriormente metilados, ¿sí? Y al ser metilados entonces pues van a tener esa cuestión importante de poder ser degradados pues por algunas de las nucleasas que van a estar presentes en el citoplasma. Ahora bien, como mencionamos, pues en esta replicación de telómeros, pues prácticamente tenemos o visualizamos, sí, que pues aquí a través de esos recortes que se pueden llevar a cabo, y si no se genera de manera adecuada la replicación en estos extremos, pues podemos generar o pueden ser causantes de diferentes tipos de enfermedades, y estas han sido sobre todo identificadas por los repetidos de nucleótidos o de trinucleótidos que han sido localizados en esas extremidades de los cromosomas. Vemos, por ejemplo, que enfermedades como, a ver aquí, la atrofia muscular, ¿sí? Tiene una secuencia repetida de citosina adenina guanina, ¿sí? Y que, por ejemplo, el número de copias en los repetidos en un rango normal, ¿sí? Pues se encuentra principalmente de 11 a 33 repetidos. Dígame, Galilea. Doctora, disculpe, entonces se generan estas enfermedades porque no son los cuartetos de guanina. Así es, en la mayoría de los casos, y se están reemplazando por específicamente secuencias repetidas, ya identificadas. Pero Entonces, la duda. sí, entonces, Se diga. supone que ya se termina la replicación en los telómeros porque ya no está una polimerasa. En efecto, en los telómeros, bueno, no es que no esté la polimerasa, ¿sí? Vamos a visualizar aquí. La polimerasa, vemos aquí esta cadena, ¿sí? Molde que estamos llevando a cabo, pero aquí tenemos pues este fragmento de Okazaki, que está en la cadena pues rezagada. Y en la cadena rezagada, recuerden que tenemos también esa cuestión importante de los primers de RNA. Entonces, en la cadena rezagada es donde ocurre principalmente ese recorte, ¿sí? Y pues bueno, aquí prácticamente en la cadena rezagada, recuerden, reconoce al primer de RNA y entonces polimeriza, ¿verdad? Y se va así con el siguiente fragmento de Okazaki y así continúa. Pero entonces, ¿sí? En la parte, cuando llegamos a los telómeros, los últimos RNAs o iniciadores de RNAs que van a estar presentes, pues son reconocidos por la telomerasa, que entonces ahora aquí vamos a ver ese cambio que está ocurriendo. Y la telomerasa se va a encargar de generar, ¿sí? Esos repetidos de guaninas que van a dar lugar a la finalización de la replicación del telómero. ¿Pero qué ocurrió? Pues que en la cadena que visualizamos aquí, pues prácticamente no está complementando de manera, ¿sí? Sino que esto que está siendo adicionado por telomerasa me va a generar, digo rápido, este apareamiento no convencional, generando entonces, ¿sí? La finalización de la replicación. Ahora, estos repetidos, ¿sí? Que nosotros tenemos acá, pues prácticamente podemos incluso generar, bueno, se pueden generar repetidos en lugar de ser
cuartetos de guanina, ¿sí? Algunos de ellos pudiesen ser, ¿sí? Trímeros, ¿sí? Secuencias repetidas, por ejemplo, de citosina, timina, guanina. ¿Sí? Voy a dejar de compartir porque se me va a acabar el tiempo y los veo ahorita otra vez. A few moments later. Ok, entonces aquí, sí, pues prácticamente podemos indicar, ¿verdad? Que muchas de las enfermedades que se pueden, pues, observar están dadas porque en los extremos finales, ¿sí? Pues vamos a tener estas secuencias repetidas y que se van a diferenciar específicamente de el rango normal a tener. Por ejemplo, hablábamos de la atrofia muscular. En esta atrofia muscular, pues la secuencia repetida de trinucleótidos es citosina, adenina, guanina, nucleótidos. Sin embargo, cuando ya hablamos de atrofia muscular y que se desarrolla la enfermedad, pueden generarse de 40 hasta 62 nucleótidos repetidos. O por ejemplo, este síndrome, no conozco de qué se trate, sí, pero puede tener un rango, sí, fíjense, el rango normal en el cual debe de aparecer esta secuencia, si decimos, ok, se comporta como una persona normal, igual, un organismo normal, debe tener solamente 11 repetidos, ¿sí? De esta secuencia. Ya hablamos del síndrome declarado cuando aparecen entre 100 y 1000 secuencias y 1000 repetidos de esta secuencia, ¿sí? Entonces, es prácticamente estos trinucleótidos, ¿verdad? Técnicamente esos repetidos de trinucleótidos, pues van a estar expandidos, ¿sí? En esos, pues, telómeros. A ver, acá en los telómeros mencionamos también, pues, que son secuencias repetidas, ¿sí? En este caso, en la replicación de dos telómeros, pues, podemos indicar lo siguiente. En los telómeros, ¿sí? Pues es una estructura, ¿sí? Donde predominan en los telómeros, pues es una estructura donde predomina, ¿sí? Repeticiones, ¿sí? En la doble hebra, y solamente en el extremo terminal, ¿sí? Presenta entonces una estructura ¿sí? Monofibrilar. ¿Sí? Entonces, la replicación de telómeros es solo necesaria para compensar la pequeña y lenta pérdida de ADN que resulta de la replicación incompleta.
Por lo tanto, esos 3 puntitos significan por lo tanto. Me adueño luego de los signos matemáticos, perdón. Por lo tanto, debe ser considerada como una función de reparación. En este, ojo, ¿sí? En este proceso, el ADN telomérico no tiene exactamente la función de ADN molde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando entonces que tenemos una extensión principal. Ujú. Y esa extensión que se está dando, pues no está dada por un ADN molde. ¿Ok? Tengo una duda, doctora. Disculpe, ¿Qué dice después de es una estructura hasta arriba? Es que no Ah, alcanzo a ok. ver. Es una estructura donde predominan repeticiones en la doble hebra, ¿sí? Al extremo terminal monofibrilar. Y Gracias. por ahí sí, de nada, por ahí escuché un disculpe. era yo, era lo mismo. Gracias. Ok. Sí, de nada. ¿Sale? Bueno, pues con esta parte, ¿sí? ¿Puedo quitar la diapositiva? Sí, doctora. Ok. Entonces, no sé si todavía siguen viendo la pantalla. Sí, todavía se ve, doctora. ¿Se ve este PDF? No se ve PowerPoint. Ah, ok, gracias. A ver, vamos a dejar de compartir y a volverles a compartir. Bueno, es el artículo que leyeron ustedes, ¿sí? En donde prácticamente nos situamos en esta parte de terminación de la replicación, ¿sí? Entonces, como nosotros visualizamos en las diapositivas anteriores, la replicación en eucariotas está dado por varios orígenes de replicación. Y entonces, una vez que estos orígenes, ¿verdad? Van a llegar a un punto en el que van a, pues, a coincidir.
Ajá, a través de las horquillas de replicación. Y esos puntos, déjenme compartirles mejor de manera completa. Pantalla, compartir, para estarme moviendo. ¿Sí? Estos puntos, ¿sí? Que visualizamos en eucariotas, ¿sí? Pues los vemos de esta manera. Permítanme, déjenme que esto se siga moviendo. Aquí, ¿sí? En donde visualizamos esta parte. Ahí está. Donde visualizamos, ¿verdad? Que todas estas horquillas de replicación, pues va a llegar un momento en el cual se van a unir. Ajá. Y que pues posteriormente, pues va a continuar esa replicación hacia la cuestión de telómeros, que es donde van a finalizar por completo. Entonces, estas horquillas de replicación, ¿sí? Esas horquillas de replicación, pues van a terminar, ¿sí? En los puntos cromosomales, en la unión de los puntos cromosomales, como ya habíamos mencionado. Ahora, la terminación, ¿sí? De la replicación, pues prácticamente requiere una secuencia stop o una secuencia bloqueada. Y esa, pues principalmente está dada por los repetidos que vimos en los telómeros. Ajá. Entonces, estas secuencias stop o de bloqueo de la replicación está dada principalmente en locus específicos. Un locus específico, pues es una, ¿cómo se llama? Un lugar específico en el cromosoma, que pues en este caso va a ser hacia los extremos terminales, ¿verdad? ¿Qué involucra? Pues va a involucrar principalmente secuencias consenso, ¿sí? De DNA. En este caso, las secuencias consenso pues van a ser las secuencias repetidas de los telómeros que ya mencionamos, y proteínas que unan a estas secuencias, ¿sí? Para parar la replicación. Entonces, esas proteínas que también ayudan a parar la replicación se les denomina entonces como proteínas TER, proteínas de terminación, porque son proteínas que se van a unir a esos sitios específicamente. Entonces, es pues prácticamente la manera en cómo pues finaliza, sobre todo también en organismos pues como E. coli. Ajá. En eucariotas, sí, pues prácticamente la replicación del DNA está netamente controlada por el ciclo celular. Sabemos que el ciclo celular pues tiene sus diferentes fases, ¿verdad? Y que la fase donde se lleva a cabo la replicación pues es en la fase S, en donde toma pues directamente la replicación o la síntesis de la nueva o las nuevas cadenas de ADN, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Pues para preparar a la célula para su división, ¿verdad? Y pues obviamente al formar parte de lo que es parte del ciclo celular, pues se encuentra pues también totalmente regulada por los checkpoints que se encuentran en este ciclo celular. Entonces aquí pues hay que finalizar, ¿sí? Viendo, ¿verdad? Enfocándonos principalmente en lo que son las funciones de cada una de las enzimas y proteínas que participan en la replicación. Ahora, tomando eso de referencia, pues podemos nosotros observar que la polimerasa es la que se va a encargar de poder, ¿sí? Complementar o seguir la procesividad, ¿sí? De complementación de una de las cadenas molde. Y eso es importante para posteriormente establecer lo que es la reacción en cadena de la polimerasa ya de manera sintética, de manera in vitro, en laboratorio. Entonces, con eso, pues finalizamos lo que es el apartado de replicación y pues no sé si tengan alguna duda. No, doctora, todo bien de momento. Doctora, disculpe, yo sí tengo una duda.
Sí, dígame. Entonces, bueno, o sea, es como, entonces de procariotas es el ORIC y empieza con la DNA A, y en eucariotas es también el ORI, pero empieza con las proteínas ARS. Sí, así es. Gracias, doctora. Sí, de nada. Bueno, entonces, pues concluimos esta parte de replicación y vamos a dar continuidad a la parte de la transcripción, ¿ok? Permítanme, me muevo del lugar un momento, permítanme. Ok, entonces les escucho mientras abro mi presentación, ¿ok? ¿Dónde está aquí el chat? A ver, chat. Por ahí había quedado pendiente de que les enviara unos artículos, ¿verdad? Entonces, a ver, déjenme checar si es este. Y ya si tienen por ahí alguna duda de esos artículos que les voy a mandar, pues me lo hacen saber. Este no es. Y lo respondemos, ¿ok? Entonces, a ver, déjenme ver. ¿Es este? Sí. Ok. Es el de pseudogenes que me había quedado pendiente por compartirles. Sí. Y este otro que les voy a compartir. Déjenme checarlo. Ujú. Permítanme. ¿Ya les llegó el otro artículo? ¿Ya lo pudieron abrir? Sí, doctora. Ok. Doctora, disculpe. Sí. Entonces, bueno, tengo una duda. Entonces, en la terminación de la replicación en los telómeros, ¿termina hacia el 3'? Sí. Ok, doctora, gracias. Ujú. Permítanme, estoy abriendo
presentación, ¿eh? Em, este. Bueno, les voy a compartir otra, nada más que ahorita me está diciendo que no responde la aplicación del Acrobat, pero les voy a compartir otro que se llama No todos los extremos son malos. Y ese pues hace referencia específicamente a los telómeros. Entonces, ese vale mucho la pena que lo leamos, ¿ok? Y ya si tienen alguna, ¿cómo se llama? Duda, pues lo checamos el lunes. Están en español, se los estoy compartiendo en español estos. ¿Sale? Entonces, para que lo visualicemos, no tengamos inconveniente. Bueno, en lo que se abre la pantalla, en lo que se abre el PowerPoint, pasamos entonces de este momento de replicación al siguiente proceso que es la transcripción. Entonces, estos procesos pues forman parte del dogma central. Y lo que implica, ¿verdad? Pues es ahora, ¿sí? Pues llevar a cabo la transcripción de un mensaje genético. Ajá. Entonces, por eso es bien importante, pues prácticamente el tener en cuenta que en el proceso de la transcripción, única y exclusivamente, sí, se van a transcribir los genes que deben de llevar un mensaje que necesita la célula accionar. Ajá. Entonces, ¿qué tipo de mensajes va a ser? Ah, bueno, pues dice la célula, me hace falta, o sabes que entré en un estrés osmótico y al entrar en un estrés osmótico, pues entonces las tubulinas que mantienen unidas al citoplasma o que están dando lugar al citoplasma, pues entonces hubo pérdida de tubulinas, ¿no? ¿Y qué dice entonces la célula? Pues tengo en mi arsenal de genes, ¿sí? En el genoma, pues un gen que codifica para tubulina. Entonces, pues mando ese mensaje al núcleo celular, ¿sí? En donde requiero a la tubulina, ¿sí? Para que pueda entonces, pues de manera inmediata, sintetizarse esa proteína y que le esté dando, pues prácticamente una función pues ya dada y establecida, ¿verdad? Y como eso, pues entonces podemos tener diferentes situaciones en las cuales se puedan o tengan que transcribir ciertos genes, ¿sí? Pues de importancia. ¿Qué genes? Miren, tenemos entonces, conforme tenemos el ciclo, bueno, no el ciclo celular, el metabolismo celular, ¿sí? En el metabolismo celular, pues, no sé, no se envió correctamente. A ver, ya les mandé el otro archivo, ¿sí? Se llama No todos los extremos son malos. Y conforme tenemos el metabolismo celular, podemos tener una parte de metabolismo celular primario y metabolismo celular secundario. El primario, ¿sí? Pues van a ser todo lo que necesita la célula, pues para poder sobrevivir o para poder estarse dividiendo o para poderse mantener. Ajá. Mientras que en el secundario, ¿sí? Sí vamos a tener esa acción también de supervivencia celular, pero este metabolismo celular secundario va a tender sobre todo a el ambiente en el cual se encuentra la célula. Si, por ejemplo, tenemos a la célula, voy a hablar para poner el ejemplo así completo y más evidente de una planta, ¿sí? Cuando ustedes dejan de regar una planta, ¿qué le pasa? ¿Se seca? Se seca. Todas las plantas se secan cuando las dejan de regar. No. No, ¿verdad? ¿Por qué creen que no se sequen? Por la adaptación al medio.
la adaptación a la sequía. En este caso, usted lo que está aplicando es un estrés de sequía porque la está dejando de regar a esa planta. Pero esa planta, como usted bien dijo, se adaptó al medio ambiente. Y entonces, como se adaptó al medio ambiente, pues esa planta fue capaz de poder sintetizar proteínas que almacenen agua o azúcares que también almacenen agua y que en el momento de que llegue la hidratación nuevamente, pues esa planta va a rejuvenecer nuevamente otra vez, ¿sí? Pero esa planta fue capaz de poder sintetizar esas proteínas. ¿Y cómo se llevó a cabo la parte de síntesis de esas proteínas? Bueno, pues es que esa proteína está siendo codificada por un gen. Y ese gen única y exclusivamente se logró expresar en esa situación de estrés hídrico. Ajá. ¿Por qué es un estrés hídrico? Porque pues yo le estoy quitando el agua, la estoy dejando secar, bueno, le estoy aplicando sequía y pues entonces la planta fue capaz de responder a ese ambiente. Hay plantas pues que obviamente no responden a ese ambiente, pues se secan y mueren. Ajá. Y en este proceso pues están... ¿Sí me escuchan todavía? Sí, ¿verdad? Porque me dicen que me estaba quedando sin tiempo. Ahorita me avisan ustedes. En ese ambiente, sí, pues estamos entonces, en ese proceso, la planta está expresando genes, ¿sí? Que van a estar encargados, pues, de procesos específicos, ¿no? Si eso yo lo traslado a un mamífero, por ejemplo, si tengo ahora una célula y a esa célula, le induzco, es una célula sana, vamos a suponer que tenemos un cultivo, déjenme proyectarles, dígame. ¿Está presentando algo? No, les estoy hablando nada más, ajá, Sí, muchas para gracias. dar una introducción general, ¿sí? De lo que es este proceso de transcripción y su importancia, ¿sí? Entonces, a ver. Ok, estoy buscando aquí el Paint, permítanme. Ujú. Ok, entonces, a ver, permítanme. Ahora sí les voy a presentar pantalla, ¿ok? Para que eso sea más evidente. Ok. Entonces, déjenme poner esto aquí. Entonces, tenemos, sí, yo les decía, pues ya vimos el caso de la planta, ¿no? En donde tenemos a la planta, pobrecilla, la dejamos secar y hay algunas que pueden revivir, ajá, por llamarle así entre comillas. Un ejemplo de, bueno, ahorita que ya está próxima la Navidad, todos ustedes ponen nacimientos. Es un ejemplo, ¿eh? Todos ponen o no ponen, bueno, lejos de que pongan o no pongan nacimientos y a lo mejor alguna vez los vieron de niños, sus abuelitas a lo mejor guardaban lo que era el musgo, ¿sí? Y ese musgo, pues se terminaba la Navidad, quitaban el nacimiento y lo guardaban. ¿Y qué pasaba con ese musgo? Pues se secaba, ¿no? O al menos eso es lo que creemos. Pero se llegaba la siguiente Navidad, lo rehidrataban y ese musgo volvía nuevamente a ponerse verdecito. Eso se debe específicamente
a una acción específica de unos azúcares que están presentes en ese musgo que retienen humedad. Y que para el momento de que llegue nuevamente la humedad completa, pues van a retomar toda su naturaleza que los genera, ¿no? Ahora, yo les decía el ejemplo en una célula. Aquí tenemos una célula. Es una célula sana. Ajá. Pero luego a esta célula sana, yo le puedo inducir un estrés, ¿sí? Y ese estrés que le estoy induciendo, pues es un estrés ambiental, ¿sí? Pero ahora, este estrés ambiental generalmente pues es inducirle, le voy a dar de comer, ¿sí? Y le voy a inducir obesidad a esa célula sana. Ah, bueno, ¿y cómo la célula sana se puede poner obesa? Ah, pues simplemente el medio en la cual voy a tener a esa célula va a ser un medio rico en triglicéridos. ¿Y qué va a pasar? Pues que la fuente de carbono para que esta célula sobreviva, pues va a tener que tomarla de los triglicéridos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí con la pobre célula? Pues esta pobre célula va a empezar a tener cambios, ¿sí? De expresión de genes, ¿sí? Y esos cambios de expresión de genes son dados específicamente por la transcripción. ¿Cuáles son esos genes que se van a transcribir en este momento ambiental? Tenemos genes que se están transcribiendo todo el tiempo y que son los genes que se les denominan genes housekeeping o de mantenimiento celular. Pero tenemos genes que se están expresando únicamente en una determinada condición ambiental, ¿sí? Y eso nos sirve pues para poder hacer posteriormente genómica funcional. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder ahora pues es que vamos a hablar de la transcripción como tal, ¿sí? La transcripción, ya mencionamos que es ese momento en el que pasamos de DNA hacia RNA. ¿Qué necesitamos? ¿Sí? Estas se las voy a proporcionar, chicos. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos entonces una cadena molde de ADN. Necesitamos entonces, en lugar de una DNA polimerasa, pues ahora necesitamos una RNA polimerasa. ¿Sí? Vamos a ponerla aquí. Vamos a mandarla para acá. Y vamos a decir lo siguiente. Esto que acabamos de mencionar ahorita. Para la transcripción, que es estos puntos, bórrenlos de ahí, el paso de DNA hacia RNA, necesitamos o se necesita, ¿sí? Una cadena molde de ADN. Y lejos de una cadena molde, ¿sí? Necesitamos una secuencia. ¿Por qué secuencia? Porque esta secuencia está determinada entonces por un gen, ¿sí? Se necesita entonces ahora de la acción de RNAs polimerasa, ¿sí? Se necesita ahora de ribonucleótidos y se necesita también de factores de la
transcripción, sobre todo para eucariotas. ¿Sí? La transcripción, ¿sí? Pues podemos identificar, obviamente, que es, vamos a ponerle, en procariotas se da casi de manera simultánea, mientras que en eucariotas, ¿sí? Es independiente, ¿sí? A esta se le denomina policistrónica, ¿sí? Y acá en eucariotas se les denomina monocistrónica. ¿Por qué? Porque la transcripción no ocurre para todos los genes en eucariota, ocurre para genes específicos y de manera independiente. Mientras que en procariotas sí ocurre casi de manera simultánea para todos los genes. Se va replicando, se va transcribiendo y al mismo tiempo que se va transcribiendo, Many minutes later. podemos encontrar al ribosómico, al de transferencia, al pequeño nuclear, al heterogéneo, nos trae en el mensajero, porque los mensajeros son el producto principal de la transcripción. Entonces, son los que van a llevar la información para que se pueda sintetizar una proteína, ¿sí? Y generalmente nosotros encontrar que esos RNA mensajeros pueden tener una longitud de 75 nucleótidos hasta 3000 nucleótidos, ¿sí? Ahora, ¿eso de qué va a depender? Pues va a depender obviamente de la secuencia de ADN que estén codificando, porque podemos, esas secuencias pues van a estar definidas pues por los genes, ¿no? Entonces un gen tiene una secuencia de ADN, ¿sí? Y si el gen es pequeño, pues es pequeño, pero si el gen es grande, pues el mensajero, ¿por qué? Estamos pasando, ¿sí? Pues prácticamente